Hay personas que llevan años intentando apagar síntomas sin darse cuenta de que esos síntomas podrían ser la única manera que encontró su cuerpo para pedir ayuda. Ese cansancio que no se va, ese nudo en la garganta cuando aguantas demasiado, la presión en el pecho, el dolor que aparece aunque todo salga bien en los estudios, el estómago que se altera justo cuando la vida se te hace pesada. Y entonces uno empieza a preguntarse si el problema está en el cuerpo, cuando a veces la verdadera pregunta es otra. ¿Cuánto has tenido que callar, soportar o contener para seguir funcionando? Porque el cuerpo no se desconecta de lo que tú vives, no se olvida del estrés solo porque aprendiste a seguir, no deja de sentir solo porque te volviste fuerte, y muchas veces carga en silencio lo que nadie vio o lo que tú mismo tuviste que minimizar para sobrevivir. A veces lo que no pudiste decir, el cuerpo lo tensiona, lo que no pudiste llorar, el cuerpo lo aprieta, lo que viviste con miedo, el cuerpo lo recuerda, porque eres un ser humano. Y un ser humano no separa tan fácilmente lo que siente, lo que piensa y lo que el cuerpo termina sosteniendo todos los días. En este audiolibro descubrirás por qué muchas molestias físicas no aparecen de la nada, por qué el estrés prolongado deja huella, por qué las emociones reprimidas pesan más de lo que parecen y por qué el trauma no siempre se cuenta con palabras. A veces se expresa con insomnio, tensión, inflamación, agotamiento o dolor. Pero sobre todo, vas a empezar a mirar tu cuerpo con menos juicio y con más honestidad. Porque tal vez tu cuerpo no te ha estado traicionando. Tal vez ha estado intentando sostenerte como ha podido. Tal vez ese síntoma que tanto te asusta también tiene una historia detrás. Y entender eso puede ser profundamente liberador. Porque cuando por fin le pones sentido a lo que te pasa, algo adentro se afloja. Ya no te sientes tan perdido, ya no te peleas igual contigo, ya no cargas el mismo miedo de no entiendo qué me pasa. A veces, nombrar lo que duele no lo borra de inmediato, pero sí te devuelve algo muy valioso, te devuelve conexión contigo mismo. Y quiero proponerte algo con total honestidad. Escribe en los comentarios lo que tu cuerpo ha estado intentando decirte durante años, sin filtro, sin vergüenza, tal y como te sientes. Escríbelo porque callarlo pesa. Escríbelo porque ponerlo en palabras es el primer descanso real. Escríbelo porque quizás alguien más lea tu experiencia y por primera vez deje de sentirse solo. Y escríbelo porque hay algo profundamente liberador en dejar de esconder aquello que tu cuerpo ha estado cargando en silencio. Es el momento que empieces a dejar de ignorarte y empieces a escucharte. Capítulo 1. Cuando los síntomas son mensajes que tu cuerpo te envió y nunca aprendiste a leer, tu cuerpo lleva un registro exacto de todo lo que has vivido, sentido y callado. Y ese registro tiene consecuencias físicas reales que puedes ver, sentir y medir. Es el resultado de décadas de investigación científica que ha ido demostrando, con datos concretos y estudios replicados, que el ser humano no puede dividirse en partes aisladas. Tu cuerpo y tu mente no son dos sistemas independientes que funcionan por separado y de vez en cuando se comunican. Son un solo sistema integrado, en conversación permanente, donde lo que ocurre en uno afecta directamente al otro. Siempre, sin excepciones. Y sin embargo, nadie te lo explicó así. Nadie se sentó contigo en algún momento de tu vida a decirte que cuando sientes una emoción intensa y no la procesas, no la expresas, no la reconoces, esa emoción no desaparece, que el cuerpo no tiene un botón de borrado, que lo que no sale por la boca, por las lágrimas, por la conversación o por el movimiento, tiene que ir a algún lado. Y ese lugar, muchas veces, es el propio cuerpo. Lo que la ciencia estudia bajo el nombre de psiconeuroinmunología es exactamente esto. Es el campo que investiga cómo la psicología, el sistema nervioso y el sistema inmune se comunican entre sí de manera constante y bidireccional. Lo que este campo ha probado es que tus emociones producen reacciones químicas concretas, que esas reacciones afectan tus órganos, tus tejidos, tu sistema de defensa y tus procesos de recuperación, que el estrés sostenido altera la función del sistema inmune de formas medibles, que los estados emocionales crónicos, como la rabia no expresada, la tristeza no procesada o la angustia constante, tienen correlatos físicos que se pueden detectar en análisis de laboratorio, en marcadores inflamatorios, en la actividad del sistema nervioso autónomo. Es química real, ocurriendo dentro de ti, ahora mismo. Piensa en algo que te haya pasado alguna vez. Recuerda ese momento en que recibiste una noticia muy mala de forma inesperada. Algo que no esperabas y que te golpeó fuerte. En ese instante, ¿qué pasó en tu cuerpo?
Probablemente sentiste algo físico de forma inmediata. Quizás fue una presión en el pecho, una sensación de vacío en el estómago, las piernas que se sintieron pesadas o la garganta que se cerró. Quizás te costó respirar por unos segundos. Quizás el corazón se aceleró. Al contrario, sentiste que todo se ralentizó. Eso no fue tu imaginación. Eso fue tu sistema nervioso respondiendo a una información emocional en tiempo real. Fue cortisol, adrenalina y una cascada de señales que recorrieron tu cuerpo en segundos. Fue una respuesta biológica concreta, medible, real, y duró poco porque la situación duró poco. Pero ahora imagina que esa respuesta no dura segundos sino semanas, meses, años. Imagina que hay una emoción que no puedes expresar o que no sabes cómo procesar y que tu cuerpo responde a ella de manera constante, sostenida y silenciosa. ¿Qué crees que pasa con el tiempo? Pasa exactamente lo que ya ves en tu propia vida o en la vida de personas cercanas a ti. Aparecen síntomas que no tienen una causa médica clara. Dolores que van y vienen sin razón aparente, problemas digestivos que ninguna dieta resuelve del todo, dolores de cabeza que se instalan en épocas de tensión y desaparecen cuando la tensión cede, enfermedades que aparecen justo después de periodos de mucho estrés como si el cuerpo esperara el primer momento de pausa para colapsar, erupciones en la piel que coinciden con estados de ansiedad intensa, tensión muscular que se acumula en el cuello, los hombros o la mandíbula sin que haya una lesión física que lo explique. Estas no son coincidencias, son patrones. Y los patrones tienen una lógica cuando entiendes lo que está ocurriendo por dentro. Un ejemplo real, documentado y estudiado en profundidad es el de las personas que desarrollan síntomas físicos intensos tras experiencias de pérdida emocional. Investigadores de la Universidad de Harvard estudiaron durante años la relación entre el duelo y el sistema inmune y encontraron que en los meses posteriores a la pérdida de un ser querido, la actividad del sistema inmune se reducía de forma significativa y medible. Las personas enfermaban más, tardaban más en recuperarse y presentaban marcadores inflamatorios elevados. El dolor emocional que no se expresaba o que se intentaba suprimir era el factor que más correlacionaba con esos resultados. No es que el dolor emocional cause directamente la enfermedad en todos los casos, es que el cuerpo responde a ese dolor con cambios biológicos reales, y si esos cambios se sostienen en el tiempo porque la causa emocional no se atiende, el terreno para que aparezcan síntomas físicos se vuelve mucho más favorable. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Cuál es el paso concreto que puedes dar a partir de entender que tu cuerpo y tus emociones están conectados de esta forma? Lo primero, y es más importante de lo que parece, es cambiar la pregunta que te haces cuando aparece un síntoma. La pregunta habitual es ¿cómo lo elimino? ¿Qué pastilla? ¿Qué dieta? ¿Qué tratamiento lo hace desaparecer? Y esa pregunta es válida, necesaria y tiene su lugar. Pero no puede ser la única pregunta. La pregunta que falta es ¿cuándo empezó esto? ¿Qué estaba pasando en mi vida en ese momento? ¿Qué emoción lleva semanas o meses sin tener un espacio para salir? Eso requiere honestidad. No del tipo que se practica en voz alta frente a otras personas necesariamente, sino la honestidad interna de sentarse con uno mismo y revisar qué está pasando emocionalmente, sin descartarlo, sin minimizarlo, sin decirse que no es para tanto. Lo segundo es empezar a notar los patrones de tu propio cuerpo. Si tienes un síntoma recurrente, lleva un registro sencillo. Anota cuándo aparece, qué estaba pasando ese día o esa semana, cómo te sentías emocionalmente, qué situación estabas atravesando. No necesitas años de registro para empezar a ver conexiones. A veces con pocas semanas de observación honesta aparecen patrones que estaban frente a ti todo el tiempo pero que nadie te había enseñado a leer. Lo tercero es dejar de tratar tus síntomas como señales de que algo está roto en ti y empezar a tratarlos como información. Información que merece atención médica cuando es necesario, sí, pero también información que merece atención emocional, que merece que te preguntes qué ha estado pasando dentro de ti que no has podido poner en palabras. Tu cuerpo no exagera, tu cuerpo no inventa, tu cuerpo responde. Y cuando empiezas a responderle tú también, con atención genuina y sin descartarlo, algo empieza a cambiar, no de inmediato, no de forma mágica, sino de la forma en que cambian las cosas cuando empiezas a atender la causa en lugar de solo tratar el efecto. Eso es lo que significa aprender a leer el lenguaje de tu propio cuerpo.
y es un aprendizaje que, una vez que empieza, no tiene vuelta atrás. Capítulo 2. Lo que el estrés crónico le hace a tu cuerpo mientras tú lo ignoras. El estrés no te avisa cuando deja de ser temporal y se convierte en el estado permanente desde el que vives, y para cuando lo notas, tu cuerpo ya lleva meses pagando las consecuencias. Eso es lo que hace que el estrés crónico sea tan peligroso. No es dramático. No llega un día con señales de alarma claras y visibles. Llega de a poco, se instala sin pedir permiso y termina siendo tan familiar que empiezas a creer que así se siente la vida normal. Te acostumbras a estar tenso, te acostumbras a dormir mal, te acostumbras a tener el estómago apretado la mayoría del tiempo, a sentir que nunca terminas de descansar aunque hayas dormido 8 horas, a ir por el mundo con los hombros levantados y la mandíbula apretada sin siquiera darte cuenta. Y mientras tú lo normalizas, tu cuerpo sigue respondiendo a esa señal de alarma como si el peligro fuera real, constante e inminente. Para entender por qué eso importa tanto, necesitas saber qué hace el estrés dentro de tu cuerpo a nivel biológico. Y la historia empieza con un sistema que tienes desde hace cientos de miles de años, el sistema de respuesta al peligro. Cuando tus ancestros se encontraban con una amenaza real, su cuerpo activaba de forma inmediata una serie de reacciones físicas diseñadas para sobrevivir. El cerebro enviaba una señal de alerta. Las glándulas suprarrenales liberaban cortisol y adrenalina. El corazón aceleraba su ritmo para llevar más sangre a los músculos. La respiración se volvía más rápida y superficial. La digestión se pausaba porque no era prioridad en ese momento, y el sistema inmune ajustaba su actividad para responder al tipo de daño físico que podía venir. Todo eso ocurría en segundos. Era un sistema brillante, eficiente y completamente adecuado para una amenaza que duraba minutos u horas. El problema es que ese mismo sistema es el que se activa hoy cuando tienes una reunión difícil en el trabajo, cuando revisas tus deudas, cuando hay tensión en tu relación, cuando llevas semanas sintiéndote desbordado por todo lo que tienes que resolver. Tu cerebro no distingue con precisión entre un peligro físico real y una presión emocional sostenida. Responde a ambos de la misma manera. Y cuando esa respuesta se activa no durante minutos, sino durante semanas, meses o años, las consecuencias sobre tu cuerpo son profundas, medibles y acumulativas. El cortisol es la hormona que más se estudia en relación con el estrés crónico, y lo que se ha encontrado es revelador. En dosis pequeñas y por periodos cortos, el cortisol es útil. Ayuda al cuerpo a responder, a mantenerse alerta y a recuperarse. Pero cuando los niveles de cortisol se mantienen elevados de forma sostenida, empiezan a ocurrir cosas que ningún médico puede ignorar. El sistema inmune se suprime, lo que significa que tu cuerpo se vuelve menos eficiente para defenderse de infecciones, virus y células anómalas. La inflamación, que en condiciones normales es una respuesta de defensa temporal, se vuelve crónica y silenciosa. El sistema digestivo se altera porque los recursos que necesita para funcionar bien son redirigidos a otras funciones consideradas más urgentes. La calidad del sueño se deteriora porque el cortisol elevado en la noche interfiere con la producción de melatonina. La presión arterial sube. El azúcar en sangre se desregula. La memoria y la concentración se ven afectadas porque el hipocampo, la región del cerebro involucrada en esas funciones, es particularmente sensible al exceso de cortisol sostenido en el tiempo. Todo eso no ocurre de golpe. Ocurre lentamente, silenciosamente, mientras tú sigues adelante con tu vida convencido de que aguantar es lo que se debe hacer. Un ejemplo que ilustra esto con mucha claridad es el que viene de estudios realizados con cuidadores de personas con enfermedades crónicas graves. Estas personas, que pasan meses o años en un estado de estrés sostenido, cuidando a un familiar enfermo, postergando sus propias necesidades y viviendo en una tensión constante, muestran de forma consistente marcadores biológicos muy específicos. Sus telómeros, que son las estructuras que protegen los extremos de los cromosomas y que están directamente relacionadas con el envejecimiento celular, se acortan a un ritmo significativamente mayor que el de personas de la misma edad que no viven bajo ese nivel de estrés. Sus niveles de inflamación son más altos. Su sistema inmune tarda más en responder a las vacunas. Se enferman con más frecuencia y tardan más en recuperarse. Lo que este tipo de investigaciones muestra no es que el estrés sea malo en términos morales o que haya que evitar toda situación difícil. Lo que muestra es que el cuerpo humano tiene límites reales
que el estrés sostenido sin atención ni recuperación produce daño biológico concreto y que ese daño no espera a que tú decidas tomártelo en serio. Ya está ocurriendo. Ahora bien, lo más importante no es que te quedes con la preocupación de lo que el estrés hace en tu cuerpo. Lo más importante es que sepas qué puedes hacer con eso de forma concreta y real. Lo primero es reconocer honestamente tu nivel de estrés sostenido. No el de hoy, sino el de los últimos meses. Muchas personas, cuando se les pregunta si están estresadas, responden que no, que están bien, que todo bajo control. Pero si revisas con cuidado cuántas horas duermes y cómo amaneces, qué tan frecuente es la tensión muscular en tu cuerpo, qué tan seguido sientes que no alcanza el tiempo, qué tan presente está la sensación de urgencia en tu día a día, la respuesta puede ser diferente. El primer paso es ser honesto contigo mismo sobre el estado real en el que estás viviendo. Lo segundo es entender que el cuerpo necesita periodos de recuperación reales para que el sistema de estrés pueda bajar su activación. Y con recuperación real no se habla solo de vacaciones o de fines de semana. Se habla de momentos diarios en los que el sistema nervioso recibe una señal clara de que no hay amenaza, de que puede bajar la guardia. Eso ocurre con respiración lenta y consciente, con movimiento físico regular, con periodos sin pantallas ni estímulos constantes, con sueño de calidad suficiente. No son lujos. Son necesidades biológicas del sistema nervioso bajo estrés sostenido. Lo tercero es identificar las fuentes de estrés que son modificables y las que no lo son. Hay situaciones que no puedes cambiar de inmediato, y eso es real. Pero hay muchas otras fuentes de tensión sostenida que se mantienen activas porque no se han revisado, porque se ha asumido que no hay alternativa cuando sí la hay, o porque la costumbre de estar en alerta permanente hace que todo se sienta urgente aunque no lo sea. Separar lo que realmente requiere atención inmediata de lo que se percibe como urgente pero no lo es, reduce de forma concreta la carga sobre el sistema nervioso. Lo cuarto, y es algo que se subestima mucho, es dejar de tratar el descanso como algo que se merece solo cuando se ha hecho todo lo que hay que hacer. Esa lógica garantiza que el descanso nunca llegue, porque siempre habrá algo más que hacer. El descanso no es el premio al final del estrés, es la condición que le permite a tu cuerpo seguir funcionando bien mientras atraviesas periodos difíciles. Tu cuerpo no está pidiendo que tu vida sea perfecta ni que desaparezcan todos los problemas. Solo está pidiendo que le des oportunidades reales de recuperarse, y cuando eso ocurre, cuando el sistema nervioso recibe señales consistentes de seguridad en lugar de señales constantes de alerta, los cambios en el cuerpo son igualmente reales, igualmente medibles y en muchos casos sorprendentemente rápidos. El estrés crónico no tiene que ser tu estado normal, aunque lleves años sintiéndolo así. Capítulo 3. ¿Por qué las emociones reprimidas terminan viviendo dentro de ti? Cada emoción que no expresas no desaparece, simplemente encuentra otro lugar donde existir. Y ese lugar casi siempre es tu propio cuerpo. Esta es una de las realidades más ignoradas de la salud humana. Vivimos en una cultura que le tiene más miedo a la expresión emocional que al daño que causa suprimirla. Desde pequeños aprendemos, de formas muy distintas pero igualmente efectivas, que ciertas emociones no tienen espacio, que llorar es de débiles, que enojarse está mal, que la tristeza hay que superarla rápido, que el miedo hay que esconderlo, que preocupar a los demás con lo que sientes es una carga, y así, con la mejor intención del mundo, vamos construyendo una manera de funcionar en la que las emociones se tragan, se tapan, se posponen o se niegan, creyendo que eso es madurez o fortaleza. Pero las emociones no son pensamientos. No puedes simplemente decidir no tenerlas y que desaparezcan. Las emociones son respuestas biológicas completas que involucran al sistema nervioso, al sistema hormonal, a los músculos, a la respiración y a los órganos internos. Cuando una emoción se activa en tu cuerpo, produce cambios físicos reales, y cuando esa emoción no se completa, cuando no se expresa, no se procesa y no se libera, los cambios físicos que generó no desaparecen del todo, quedan en un estado de activación parcial, sostenida, que el cuerpo tiene que manejar de alguna manera. El investigador James Pennebaker, psicólogo de la Universidad de Texas, dedicó décadas a estudiar qué le pasa al cuerpo cuando las personas guardan experiencias emocionales difíciles sin expresarlas,
Lo que encontró fue consistente y claro. Las personas que suprimían activamente emociones relacionadas con experiencias dolorosas presentaban niveles más altos de activación del sistema nervioso autónomo, mayor tensión muscular medible, respuestas inmunes más débiles y más visitas al médico por síntomas físicos diversos. Y cuando esas mismas personas participaban en ejercicios de escritura expresiva, es decir, cuando escribían con honestidad sobre sus emociones y experiencias durante periodos cortos de tiempo, sus marcadores de salud mejoraban, dormían mejor, sus análisis de sangre mostraban mejor función inmune, reportaban menos síntomas físicos. Lo que Pennebaker demostró no es que escribir sea una cura para todo. Lo que demostró es que expresar lo que se siente tiene efectos biológicos concretos y medibles, y que suprimirlo también los tiene en dirección contraria. Esto tiene sentido cuando entiendes cómo funciona una emoción a nivel fisiológico. Cuando sientes rabia, por ejemplo, tu cuerpo se prepara para una acción, los músculos se tensan, la presión sanguínea sube, la frecuencia cardíaca aumenta, la respiración cambia. Si esa rabia se expresa de alguna forma, el cuerpo completa el ciclo y vuelve gradualmente a un estado de equilibrio. Pero si la rabia se suprime, si decides tragarla y actuar como si no existiera, el cuerpo queda a medio camino. La tensión muscular no se resuelve completamente, la presión no baja del todo. Y si eso ocurre de forma repetida, si hay rabia que se traga semana tras semana, año tras año, el cuerpo empieza a cargar con una tensión acumulada que no tiene salida. Lo mismo ocurre con la tristeza. La tristeza tiene una función biológica real. Es una respuesta ante la pérdida, ante el cambio, ante algo que importaba y ya no está. Y el llanto, que es una de las formas naturales en que el cuerpo procesa y libera esa tristeza, no es debilidad, es un mecanismo fisiológico. Las lágrimas de origen emocional contienen cortisol y otras hormonas del estrés que el cuerpo elimina literalmente a través del llanto. Cuando se suprime el llanto de forma habitual, cuando se aprende desde niño a contener las lágrimas porque no está bien visto, esa vía de regulación se bloquea y el cuerpo tiene que encontrar otras formas de manejar lo que se acumula. El ejemplo que conecta todo esto de forma muy concreta es el de las personas que desarrollan síntomas físicos en zonas específicas del cuerpo de manera recurrente, asociados a emociones específicas que no se expresan. La tensión crónica en el cuello y los hombros aparece con mucha frecuencia en personas que cargan con responsabilidades que sienten que no pueden soltar, que no pueden pedir ayuda, que tienen que sostener todo solas. El dolor en el pecho o la sensación de opresión aparece frecuentemente asociada a tristezas no lloradas, a pérdidas no procesadas, a emociones que se guardaron porque no había espacio para sentirlas. Los problemas en la garganta, incluyendo la sensación de nudo, la ronquera recurrente sin causa infecciosa o la dificultad para hablar con fluidez en situaciones de tensión, aparecen con frecuencia en personas que tienen cosas importantes que decir y que sistemáticamente no las dicen. Estos patrones no son universales ni aplican igual en todos los casos. El cuerpo humano es demasiado complejo para reducirlo a esquemas simples, pero son tendencias documentadas que vale la pena conocer, no para autodiagnosticarse, sino para empezar a hacer las preguntas correctas sobre lo que está ocurriendo en el propio cuerpo. Ahora bien, ¿qué haces con todo esto de manera práctica y concreta? Lo primero es identificar qué emociones tiendes a suprimir con más frecuencia. Hay personas que suprimen la rabia porque aprendieron que enojarse era peligroso o estaba mal. Hay personas que suprimen la tristeza porque les enseñaron que había que ser fuertes. Hay personas que suprimen el miedo porque en su entorno mostrar vulnerabilidad tenía consecuencias. Reconocer cuál es la emoción que más frecuentemente tragas es el primer paso, porque es la que más probable es que esté encontrando salida a través del cuerpo. Lo segundo es encontrar vías de expresión que se ajusten a ti. No todo el mundo necesita sentarse a llorar o a gritarle a una almohada para procesar sus emociones. La expresión emocional tiene muchas formas posibles. La escritura honesta, sin filtros y sin audiencia, es una de las más efectivas y accesibles que existe, y está respaldada por investigación sólida. Escribir durante 15 o 20 minutos sobre algo que te está generando malestar emocional, sin preocuparte por la ortografía ni por si tiene sentido para alguien más, activa procesos de integración emocional que tienen efectos físicos reales. El movimiento físico también cumple una función importante en la liberación de tensiones emocionales acumuladas en el cuerpo.
no como distracción, sino como procesamiento real a través del cuerpo. Lo tercero es revisar las creencias que tienes sobre la expresión emocional. Si en algún lugar de ti crees que expresar lo que sientes es señal de debilidad, que las emociones son un problema que hay que resolver rápido, o que mostrar vulnerabilidad te hace menos capaz, esas creencias están activamente interfiriendo con tu salud. No porque sean malas personas quienes las tienen, sino porque fueron aprendidas en contextos donde expresarse tenía un costo real y ahora se aplican en contextos donde ya no aplican. Pero el cuerpo sigue pagando la factura. Lo cuarto es buscar espacios donde puedas expresar lo que sientes sin necesitar que el otro lo resuelva. Muchas personas evitan hablar de sus emociones porque sienten que están cargando al otro, o porque han aprendido que cuando hablan de lo que sienten, el otro intenta resolver el problema en lugar de simplemente escuchar. Un buen espacio terapéutico cumple exactamente esta función, no para que alguien te diga qué sentir, sino para que puedas sentir lo que ya estás sintiendo con un testigo presente que no te juzga y que no intenta acelerar tu proceso. Las emociones que tragas en silencio no se van, esperan, y mientras esperan, viven en algún lugar de tu cuerpo, produciendo tensión, inflamación o señales de alarma que se traducen en síntomas. Darles un espacio real de expresión no es abrirle la puerta al caos emocional. Es exactamente lo contrario. Es la forma más directa y efectiva de permitirle a tu cuerpo que complete los ciclos que dejó a medias, que libere lo que ha estado cargando y que recupere el equilibrio que no puede encontrar mientras siga guardando lo que no ha podido decir. Tu cuerpo no necesita que seas perfecto emocionalmente. Solo necesita que dejes de pedirle que guarde lo que tú no puedes o no quieres sentir. Capítulo 4. La conexión oculta entre tus emociones y tu estómago. Lo que sientes emocionalmente no se queda en tu cabeza, baja directamente a tu intestino, y tu intestino responde de formas que afectan todo tu cuerpo, incluyendo tu estado de ánimo, tu claridad mental y tu capacidad de sentirte bien. Esto no es una forma de hablar, es anatomía real. Tu sistema digestivo tiene su propio sistema nervioso, independiente y sofisticado, compuesto por más de 500 millones de neuronas distribuidas a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Los científicos lo llaman el sistema nervioso entérico y lleva décadas siendo estudiado con una atención creciente porque lo que se ha descubierto sobre él cambia completamente la manera en que entendemos la relación entre el cuerpo, la mente y las emociones. Durante mucho tiempo se pensó que el cerebro le enviaba instrucciones al intestino y el intestino simplemente las ejecutaba. Una relación de mando unidireccional donde el cerebro era el que decidía y el intestino era el que obedecía. Pero la investigación de las últimas décadas mostró algo radicalmente diferente. El nervio vago, que es el canal principal de comunicación entre el cerebro y el sistema digestivo, transmite información en ambas direcciones. Y resulta que aproximadamente el 90% de esa información viaja desde el intestino hacia el cerebro, y no al revés. Eso significa que tu intestino le está enviando información a tu cerebro de forma constante y que ese flujo de información influye en tu estado emocional, en tu capacidad de respuesta al estrés y en tu percepción general de cómo te sientes. Además de eso, tu intestino produce una cantidad significativa de neurotransmisores que se asocian directamente con el estado emocional. La serotonina, que es uno de los neurotransmisores más relacionados con el bienestar, el estado de ánimo y la estabilidad emocional, se produce en su mayor parte en el intestino. Se estima que alrededor del 95% de la serotonina del cuerpo se fabrica en el tracto gastrointestinal, no en el cerebro. Eso tiene implicaciones enormes. Significa que el estado de tu intestino, la calidad de tu microbiota, el nivel de inflamación en tu sistema digestivo, la manera en que tu sistema nervioso entérico está funcionando, influye directamente sobre tus niveles de serotonina y, por lo tanto, sobre tu estado de ánimo, tu capacidad de sentirte tranquilo y tu resistencia emocional frente a situaciones difíciles. Y la dirección también funciona en sentido contrario. El estado emocional afecta profundamente al intestino. Cuando estás bajo estrés, el sistema nervioso activa la respuesta de alerta que ya conoces y una de las primeras cosas que ocurre en esa respuesta es que los recursos destinados al sistema digestivo se reducen, la digestión se ralentiza o se altera porque en ese momento el cuerpo tiene otras prioridades.
el flujo sanguíneo hacia el intestino disminuye, la motilidad intestinal, que es el movimiento que hace el intestino para procesar los alimentos, se desorganiza. El equilibrio de la microbiota, que es la comunidad de bacterias que vive en tu intestino y que cumple funciones esenciales para tu salud, se ve afectado por el cortisol elevado de forma sostenida. Esto explica por qué tantas personas tienen problemas digestivos crónicos que aparecen o se intensifican en periodos de estrés o tensión emocional. No es que el estrés cause directamente una enfermedad digestiva en todos los casos, es que el estrés sostenido altera el funcionamiento del sistema digestivo de maneras muy concretas, y si esa alteración se mantiene en el tiempo, el terreno para que aparezcan síntomas como hinchazón crónica, irregularidad intestinal, síndrome de intestino irritable, reflujo o dolores abdominales sin causa orgánica clara se vuelve mucho más favorable. El ejemplo que ilustra esto de forma muy directa viene de los estudios realizados sobre el síndrome de intestino irritable, una condición que afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo y que durante décadas fue tratada casi exclusivamente como un problema digestivo. Lo que la investigación fue mostrando con el tiempo es que las personas con síndrome de intestino irritable presentan de forma consistente una comunicación alterada entre el cerebro y el intestino, niveles más altos de ansiedad y estrés sostenido que el promedio y una microbiota con características específicas que difiere de la de personas sin la condición. Más revelador aún, los tratamientos que incluían intervención psicológica, específicamente terapias orientadas a manejar el estrés y procesar emociones, mostraban mejoras en los síntomas digestivos comparables o superiores a las de los tratamientos puramente farmacológicos en muchos casos. El intestino respondía a la atención emocional de formas que los medicamentos solos no lograban. Eso no significa que los problemas digestivos sean imaginarios ni que baste con pensar positivo para que desaparezcan. Significa que tratar el intestino sin atender el estado emocional es tratar solo la mitad del problema. Ahora bien, ¿qué puedes hacer con todo esto de forma concreta? Lo primero es prestar atención a los momentos en que tu digestión cambia y conectarlos con lo que está ocurriendo emocionalmente en ese periodo. Si tu estómago se altera antes de situaciones que te generan tensión, si tu digestión se vuelve irregular en semanas de mucho estrés, si sientes pesadez o malestar abdominal con frecuencia pero los exámenes médicos no muestran causa orgánica, vale la pena ampliar la mirada y preguntarse qué está pasando emocionalmente. Esa conexión no siempre es obvia, pero cuando se empieza a observar con atención, suele aparecer con bastante claridad. Lo segundo es cuidar la microbiota de forma activa, porque la salud de las bacterias que viven en tu intestino influye directamente sobre tu estado emocional. Esto no es especulación. Existe investigación sólida que muestra que la composición de la microbiota intestinal está relacionada con los niveles de ansiedad, con la respuesta al estrés y con la producción de neurotransmisores como la serotonina. Incorporar alimentos fermentados de forma regular, reducir el consumo de alimentos ultraprocesados que alteran el equilibrio bacteriano y mantener una alimentación variada con suficiente fibra son acciones concretas que tienen efectos reales sobre ese ecosistema y por extensión sobre cómo te sientes emocionalmente. Lo tercero es activar de forma consciente el nervio vago, que es el canal principal de comunicación entre el cerebro y el intestino. Una de las formas más estudiadas y efectivas de hacerlo es a través de la respiración lenta y profunda, particularmente cuando la exhalación es más larga que la inhalación. Esta práctica activa el sistema nervioso parasimpático, que es el que produce el estado de calma y recuperación, y envía señales concretas al intestino de que el peligro ha pasado, de que puede volver a funcionar con normalidad. No requiere entrenamiento especial ni equipos, requiere constancia y atención. Lo cuarto es revisar el ritmo con el que comes. Comer rápido, de pie, mientras resuelves otros problemas o en medio de una conversación estresante, activa el sistema nervioso de alerta en lugar del sistema de reposo y eso afecta directamente la calidad de la digestión. Comer con calma, sin pantallas, con atención a lo que estás comiendo, no es un lujo de personas con demasiado tiempo libre. Es una condición básica para que el sistema digestivo pueda hacer su trabajo bien. Lo quinto, y es algo que pocos consideran, es atender las emociones que aparecen alrededor de la comida. Hay personas que comen cuando están ansiosas, tristes o aburridas, no porque tengan hambre física, sino porque la comida activa circuitos de recompensa que alivian temporalmente el malestar emocional. Hay personas que pierden el apetito completamente bajo estrés. Hay personas cuya relación con la comida está cargada de culpa,
de restricción o de tensión que tienen muy poco que ver con el alimento en sí y mucho que ver con emociones no procesadas. Reconocer estos patrones sin juzgarlos es el primer paso para empezar a cambiarlos. Tu intestino y tu estado emocional están en conversación permanente. Lo que ocurre en uno afecta al otro de manera constante y en ambas direcciones. Cuidar esa conexión no es solo cuidar tu digestión, es cuidar tu estado de ánimo, tu claridad mental, tu respuesta al estrés y tu sensación general de bienestar. Y cuando empiezas a tratarlos como lo que realmente son, dos partes de un mismo sistema integrado, los resultados que aparecen en tu cuerpo y en tu vida cotidiana empiezan a reflejar esa comprensión de formas que ninguna dieta aislada o ningún medicamento por sí solo puede lograr. Capítulo 5. La raíz emocional detrás del dolor que los médicos no encuentran. Hay un tipo de dolor que los exámenes no detectan, que los medicamentos no resuelven del todo y que regresa cada vez que ciertas situaciones emocionales se repiten. Y ese dolor es tan real y tan físico como cualquier otro, solo que tiene una raíz que va mucho más allá del tejido que duele. Esto no significa que todo dolor sea emocional. Significa que existe una categoría de dolor físico real, medible y genuinamente incapacitante, cuya causa principal no está en una lesión estructural, sino en la forma en que el sistema nervioso ha aprendido a procesar ciertas experiencias. Y entender eso no solo cambia la manera en que se trata ese dolor, cambia completamente la manera en que se entiende la relación entre lo que vives, lo que sientes y lo que experimenta tu cuerpo. El dolor es, antes que nada, una producción del cerebro. Eso puede sonar extraño porque el dolor se siente en el cuerpo, no en la cabeza. Pero la neurociencia del dolor lleva décadas demostrando que el dolor no es una señal que viene automáticamente del tejido dañado hacia el cerebro. Es una experiencia que el cerebro construye basándose en múltiples tipos de información. Información sensorial del cuerpo, sí, pero también información sobre el contexto, sobre el nivel de amenaza percibida, sobre experiencias pasadas, sobre el estado emocional actual y sobre las expectativas de lo que ese dolor significa. El cerebro integra toda esa información y decide si produce dolor, con qué intensidad y en qué lugar del cuerpo. Esto explica fenómenos que de otra manera no tienen sentido. Explica por qué personas con lesiones físicas graves a veces no sienten dolor intenso en el momento de la lesión y por qué otras personas con tejidos completamente sanos sufren dolores crónicos debilitantes que no tienen correlato estructural en ningún examen de imagen. Explica por qué el mismo estímulo físico puede producir dolor intenso en un momento y casi ninguno en otro, dependiendo del estado emocional de la persona. Explica por qué el dolor crónico tiende a empeorar en periodos de estrés, ansiedad o tristeza, y a disminuir cuando la persona se siente segura, apoyada y tranquila. El sistema nervioso aprende, y una de las cosas que puede aprender, especialmente cuando ha estado expuesto a niveles sostenidos de estrés, amenaza o emoción no procesada, es a producir dolor como respuesta a señales que en condiciones normales no lo generarían. A esto se le llama sensibilización central, y es un proceso en el que el sistema nervioso se vuelve progresivamente más reactivo, más sensible, más propenso a interpretar señales ordinarias como señales de peligro. El resultado es un dolor que se mantiene activo mucho después de que cualquier lesión original haya sanado, o que aparece sin lesión inicial alguna, porque el sistema nervioso aprendió a producirlo en respuesta a patrones emocionales específicos. El ejemplo más estudiado y documentado de esto es la fibromialgia, una condición que genera dolor generalizado en múltiples puntos del cuerpo, fatiga crónica, alteraciones del sueño y una serie de síntomas que durante décadas los médicos no sabían cómo clasificar porque ningún examen convencional mostraba una causa orgánica clara. Durante mucho tiempo las personas con fibromialgia fueron descartadas, incomprendidas o directamente les dijeron que su dolor era imaginario o que tenían que aprender a manejarlo. Lo que la investigación fue revelando con el tiempo es que la fibromialgia es un trastorno real de procesamiento del dolor a nivel del sistema nervioso central, en el que el cerebro y la médula espinal amplifican las señales de dolor de manera anormal. Y uno de los factores que aparece de forma consistente en la historia de las personas con fibromialgia es la presencia de experiencias traumáticas previas, niveles altos de estrés sostenido y estados emocionales crónicos de ansiedad o depresión que no recibieron atención adecuada. Eso no significa que la fibromialgia sea inventada ni que sea solo psicológica.
significa que el cuerpo y el sistema nervioso respondieron a una historia emocional real con una alteración real y medible en la forma de procesar el dolor. El dolor es completamente físico, pero su raíz no es estructural. Y tratarlo solo con analgésicos, sin atender la dimensión emocional y nerviosa que lo sostiene, explica por qué tantas personas con esta condición pasan años sin encontrar alivio real. Lo mismo ocurre con muchos casos de dolor lumbar crónico. Dolores de cabeza tensionales recurrentes, dolores en el pecho sin causa cardíaca, dolores articulares que aparecen y desaparecen sin lesión detectable, y una larga lista de condiciones que los médicos agrupan bajo el término de síndromes de sensibilización central o trastornos funcionales. Son condiciones reales, con impacto real sobre la calidad de vida de las personas que no responden bien a los tratamientos convencionales porque el tratamiento convencional está buscando en el lugar equivocado. El neurocientífico y médico John Sarno pasó décadas estudiando el dolor crónico sin causa estructural y llegó a conclusiones que en su momento fueron consideradas radicales, pero que la neurociencia posterior fue validando de múltiples maneras. Sarno observó que una gran proporción de sus pacientes con dolor crónico tenían en común ciertos patrones emocionales, especialmente la tendencia a reprimir emociones difíciles como la rabia, la tristeza o el miedo, y a mantener niveles crónicos de autoexigencia y presión interna. Y observó que cuando esos pacientes comenzaban a reconocer y procesar esas emociones, el dolor físico mejoraba o desaparecía en proporciones que ningún tratamiento físico había logrado. No en todos los casos ni de forma instantánea, pero en una proporción suficientemente alta como para que el patrón fuera imposible de ignorar. ¿Qué haces con todo esto de forma práctica? Lo primero es ampliar la pregunta cuando el dolor no tiene una causa clara. Si llevas meses con un dolor que los exámenes no explican, que los tratamientos físicos no resuelven completamente, que aparece o se intensifica en ciertos contextos emocionales, vale la pena incluir en la evaluación la dimensión emocional y la historia de estrés sostenido, no para concluir que el dolor es imaginario, sino para explorar si hay una dimensión del problema que no se ha atendido. Lo segundo es aprender sobre el papel del sistema nervioso en el dolor crónico. Existe actualmente una cantidad importante de recursos basados en la neurociencia del dolor que están diseñados para ayudar a las personas a entender cómo funciona su sistema nervioso y cómo ese entendimiento por sí mismo puede reducir la intensidad del dolor. Esto se llama educación en neurociencia del dolor y está respaldado por investigación sólida. Cuando una persona deja de interpretar el dolor como señal de daño estructural activo y empieza a entenderlo como una respuesta aprendida y modificable del sistema nervioso, el miedo al dolor disminuye, y con él, frecuentemente, la intensidad del dolor también. Lo tercero es reducir de forma activa la amenaza percibida que el sistema nervioso está procesando. Eso incluye trabajar el estrés sostenido con las herramientas que ya se han mencionado, pero también incluye revisar los pensamientos que rodean al dolor. Las personas con dolor crónico tienden a desarrollar pensamientos muy cargados alrededor de su condición. El miedo a que el dolor sea señal de algo grave que no se encontró, la sensación de que el dolor nunca va a mejorar, la anticipación del dolor antes de que aparezca. Esos pensamientos son información que el cerebro recibe y que contribuye a mantener el sistema nervioso en estado de alerta. Trabajarlos no es negar el dolor, es reducir uno de los factores que lo mantiene activo. Lo cuarto es buscar acompañamiento terapéutico específico para el dolor crónico de origen central. Existen modalidades terapéuticas que están diseñadas específicamente para este tipo de condición, incluyendo la terapia de reprocesamiento del dolor, la terapia cognitivo-conductual orientada al dolor y enfoques que combinan la atención al sistema nervioso con el procesamiento emocional. Estas modalidades tienen evidencia creciente de efectividad en condiciones donde los tratamientos convencionales no han funcionado. Lo quinto es moverse. El movimiento suave y progresivo, cuando se hace sin miedo y sin la creencia de que el cuerpo está dañado y que cualquier movimiento va a empeorarlo, envía señales al sistema nervioso de que el cuerpo es seguro, capaz y funcional. Esas señales son información real que el cerebro usa para recalibrar su respuesta al dolor. Quedarse inmóvil por miedo al dolor refuerza al sistema nervioso en su estado de alerta. Moverse con conciencia y progresivamente lo va desactivando. El dolor que los médicos no encuentran no es un dolor que no existe.
Es un dolor que existe en un lugar donde todavía no se ha buscado con suficiente atención. Y cuando se busca ahí, cuando se atiende la historia emocional, el estado del sistema nervioso y la manera en que el cerebro ha aprendido a responder, lo que se encuentra no es una explicación que invalida el dolor, es la puerta real hacia un alivio que ningún analgésico había podido ofrecer. Capítulo 6. El cuerpo no miente. Cómo el trauma se graba en tus músculos, tu respiración y tu postura. El trauma no vive en el pasado, vive en tu cuerpo, y mientras no se atienda ahí, seguirá afectando tu salud, tu comportamiento y tu manera de relacionarte con el mundo, sin que tu mente consciente tenga que recordar nada de lo que ocurrió. Esta es quizás la idea más difícil de aceptar para muchas personas, porque estamos acostumbrados a pensar en el trauma como algo que ocurrió, que ya pasó, y que si uno logra no pensar en ello, deja de tener efecto. Pero el cuerpo no funciona así. El cuerpo no distingue entre el pasado y el presente de la misma manera que lo hace la mente consciente. El cuerpo responde al presente basándose en todo lo que aprendió en el pasado. Y cuando lo que aprendió en el pasado fue que el mundo es peligroso, que las personas lastiman, que no hay seguridad, o que para sobrevivir hay que estar en alerta constante, esa información queda grabada en el sistema nervioso y sigue operando en el presente como si la amenaza original todavía existiera. Bessel van der Kolk, psiquiatra e investigador del trauma de la Universidad de Boston, dedicó más de 4 décadas a estudiar exactamente esto. Su conclusión, respaldada por décadas de investigación clínica y neurobiológica, es que el trauma se almacena en el cuerpo de formas muy específicas y medibles, no solo como un recuerdo que la mente guarda, sino como un estado físico que el sistema nervioso mantiene activo. Las personas que han vivido experiencias traumáticas sin haberlas procesado adecuadamente presentan patrones físicos reconocibles, una respiración que tiende a ser superficial y contenida, una tensión muscular crónica que se concentra en áreas específicas del cuerpo, una postura que refleja estados de defensa, contracción o colapso, y una respuesta exagerada ante estímulos que para otras personas resultarían neutrales. Para entender por qué ocurre esto, es necesario entender cómo el sistema nervioso procesa una experiencia amenazante. Cuando algo muy difícil ocurre, especialmente cuando ocurre de forma inesperada y la persona no tiene recursos para manejarlo, el sistema nervioso activa sus mecanismos de supervivencia más primitivos. Uno de esos mecanismos es la respuesta de lucha o huida, que ya se describió en relación con el estrés. Pero hay otro mecanismo que se activa cuando la lucha y la huida no son posibles, y es la respuesta de congelamiento o colapso. El cuerpo literalmente se inmoviliza, la respiración se restringe, los músculos se tensan de formas específicas y el sistema nervioso entra en un estado de parálisis que es una respuesta de supervivencia tan válida biológicamente como las otras dos. El problema ocurre cuando esa respuesta no se completa. Cuando la experiencia amenazante pasa pero el sistema nervioso no recibe la señal clara de que el peligro terminó, que ya es seguro, que puede volver a un estado de equilibrio. En esos casos, el cuerpo queda parcialmente atrapado en la respuesta de supervivencia. Los músculos que se tensaron para protegerse no se relajan completamente. La respiración que se restringió no vuelve a ser profunda y libre. La postura que asumió una posición de defensa sigue reflejando esa defensa aunque la amenaza ya no esté presente. Y el sistema nervioso sigue escaneando el entorno en busca de peligro, produciendo reacciones de alerta ante situaciones que objetivamente no son peligrosas pero que tienen algo en común con la experiencia original. Esto no requiere que el trauma sea un evento único y catastrófico. El trauma también puede ser el resultado de experiencias repetidas de menor intensidad pero sostenidas en el tiempo. Crecer en un ambiente de tensión constante, de imprevisibilidad emocional, de crítica permanente o de ausencia de seguridad afectiva puede producir en el sistema nervioso los mismos patrones de activación crónica que un evento traumático único. El cuerpo responde a la historia completa, no solo a los momentos más dramáticos. El ejemplo que hace esto muy concreto y accesible viene de la investigación con personas que han vivido experiencias de violencia doméstica sostenida. Estas personas, incluso años después de haber salido de esa situación, presentan de forma consistente ciertos patrones físicos que el trauma dejó grabados. Una de esas señales es la respuesta de sobresalto exagerada,
reaccionan de manera intensa y desproporcionada a sonidos fuertes, a movimientos bruscos inesperados o a ciertas situaciones que activan el sistema de alerta. Otra señal es la tensión crónica en zonas específicas del cuerpo, particularmente en los hombros, el cuello, la mandíbula y el abdomen, zonas que se contraen de forma natural cuando el cuerpo se prepara para protegerse. Otra señal es la respiración restringida, una tendencia a respirar de forma superficial, a contener la respiración en momentos de tensión mínima o a tener dificultad para respirar profundamente de forma sostenida. Ninguno de esos patrones es un defecto de carácter ni una señal de que algo está fundamentalmente mal en esas personas. Son respuestas aprendidas de un sistema nervioso que hizo exactamente lo que debía hacer para sobrevivir y que simplemente no ha recibido todavía la información y las condiciones que necesita para actualizarse. Lo más importante que puedes hacer con todo esto comienza por reconocer que el trabajo con el trauma no puede hacerse exclusivamente a través de la mente. Hablar de lo que ocurrió tiene valor, y la psicoterapia tradicional cumple una función importante. Pero si el trauma está grabado en el cuerpo, en los músculos, en la respiración, en la postura y en el sistema nervioso, entonces el trabajo de sanación también tiene que incluir al cuerpo. Eso es algo que las terapias más efectivas para el trauma han incorporado en las últimas décadas de manera progresiva y con resultados respaldados por investigación. Una de las primeras cosas que puedes hacer es llevar atención consciente a tu respiración, no como técnica de relajación superficial, sino como una forma de reconectar con tu cuerpo y de enviarle señales reales de seguridad al sistema nervioso. La respiración es el único proceso del sistema nervioso autónomo que también puedes controlar de forma voluntaria. Cuando respiras de forma lenta, profunda y con la exhalación más larga que la inhalación, activas el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de calma y recuperación. Y cuando lo haces de forma regular y sostenida, estás enviando al sistema nervioso información real de que el peligro no está presente, de que puede bajar la guardia. Lo segundo es prestar atención a tu postura y a las zonas de tensión crónica en tu cuerpo. Muchas personas llevan años con los hombros levantados hacia las orejas sin darse cuenta, con la mandíbula apretada la mayor parte del día, con el abdomen contraído de forma permanente. Traer atención a esas zonas, sin juzgarlas, y permitirles que se relajen de forma consciente y gradual, es una forma de comenzar a liberar estados físicos de defensa que el sistema nervioso mantiene activos. No es un proceso instantáneo, es un trabajo progresivo que requiere repetición y paciencia, pero que produce cambios reales en cómo se siente el cuerpo y en cómo responde ante situaciones de tensión. Lo tercero es explorar modalidades terapéuticas que trabajan específicamente con el cuerpo en el contexto del trauma. El EMDR, que es una terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, tiene décadas de investigación que demuestran su efectividad para el procesamiento del trauma y actúa en parte a través del sistema nervioso más que solo a través de la narrativa verbal. La terapia somática, desarrollada por Peter Levine, trabaja directamente con las sensaciones físicas y con los patrones de respuesta del sistema nervioso para completar los ciclos de respuesta al estrés que quedaron interrumpidos. El yoga orientado al trauma, las prácticas de movimiento consciente y ciertas formas de trabajo corporal terapéutico también han mostrado resultados concretos en personas con historias de trauma. Lo cuarto es dejar de exigirte que ya lo hayas superado. Una de las formas más comunes en que las personas se dañan a sí mismas en relación con el trauma es creyendo que el tiempo por sí solo debería haber sido suficiente, que si todavía sienten algo en el cuerpo es porque no han hecho el esfuerzo suficiente, o que el malestar físico que persiste es una señal de debilidad. El trauma no se supera con fuerza de voluntad ni con decisión de no pensar en ello. Se procesa cuando el sistema nervioso recibe las condiciones y el acompañamiento adecuados para hacerlo. Y eso puede llevar tiempo, y eso está completamente bien. Lo quinto es construir de forma activa experiencias de seguridad en el presente. El sistema nervioso aprende a través de la experiencia repetida. Si ha aprendido que el mundo es peligroso a través de experiencias repetidas de amenaza, también puede aprender que hay seguridad posible a través de experiencias repetidas de conexión, calma y apoyo real. Las relaciones en las que hay seguridad emocional genuina, los entornos donde el cuerpo puede relajarse sin vigilancia constante,
Las prácticas que producen estados de calma sostenida son todas formas de darle al sistema nervioso la información que necesita para actualizarse. Tu cuerpo guarda lo que viviste, no como castigo ni como trampa, sino porque así funciona la biología de la supervivencia. Y la misma capacidad que tiene para grabar esas experiencias es la capacidad que tiene para aprender algo diferente cuando se le dan las condiciones adecuadas. El cuerpo no miente, pero tampoco está condenado a repetir para siempre lo que aprendió. Capítulo 7. Cómo lo que crees sobre ti mismo altera tu cuerpo a nivel celular. Lo que piensas sobre ti mismo no se queda en tu cabeza como una opinión inofensiva, produce reacciones químicas reales dentro de tu cuerpo que afectan tu sistema inmune, tu sistema hormonal y hasta la expresión de tus genes. Eso es algo que cuesta aceptar porque estamos acostumbrados a tratar los pensamientos como si fueran algo abstracto, algo que ocurre en un plano separado de lo físico. Pensamos que el cuerpo es el cuerpo y los pensamientos son los pensamientos, y que uno no tiene demasiado que ver con el otro más allá de algunas reacciones emocionales obvias. Pero la neurociencia y la biología molecular llevan décadas demostrando que esa separación no existe. Cada pensamiento que tienes produce una respuesta en tu sistema nervioso. Esa respuesta genera la liberación de moléculas específicas, hormonas y neurotransmisores que viajan por tu cuerpo y llegan a cada célula. Y esas moléculas tienen efectos concretos sobre cómo funcionan tus células, tus órganos y tus sistemas de defensa. No es una exageración. Es bioquímica. La investigadora Candace Pert, farmacóloga y neurocientífica que trabajó durante décadas en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, fue una de las primeras en documentar de forma rigurosa la relación entre los estados mentales y las moléculas que el cuerpo produce. Lo que Pert llamó moléculas de la emoción son péptidos y receptores que se encuentran no solo en el cerebro sino en prácticamente todos los tejidos del cuerpo, incluyendo el sistema inmune. Su trabajo mostró que el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune comparten un mismo lenguaje molecular y que los estados mentales influyen sobre ese lenguaje de manera directa y medible. Lo que esto significa en términos prácticos es que un pensamiento recurrente de amenaza, de insuficiencia, de peligro constante o de desesperanza no es solo un problema psicológico, es un generador continuo de señales bioquímicas que mantienen al cuerpo en un estado de alerta o de supresión, que tiene efectos acumulativos sobre la salud. Cuando alguien lleva años creyendo que no es suficiente, que todo puede salir mal, que no merece lo bueno que le ocurre o que el mundo es fundamentalmente peligroso, esas creencias no son solo ideas que habitan su mente, son estados biológicos sostenidos que el cuerpo experimenta como realidad. Un campo que ha avanzado enormemente en entender esto es la epigenética. La epigenética estudia cómo los factores del entorno, incluyendo los estados psicológicos, influyen sobre la expresión de los genes sin cambiar el ADN en sí. Durante mucho tiempo se creyó que los genes eran un destino fijo, que si tenías una predisposición genética a cierta enfermedad, esa enfermedad era prácticamente inevitable. Lo que la epigenética ha mostrado es que los genes se encienden y se apagan en respuesta a señales del entorno y que los estados mentales y emocionales sostenidos son parte de ese entorno. El estrés crónico, la depresión sostenida, la hostilidad habitual y la sensación prolongada de indefensión activan ciertos genes relacionados con la inflamación y suprimen genes relacionados con la función inmune. Y los estados de bienestar, de conexión social, de propósito y de calma sostenida producen patrones de expresión génica completamente diferentes. Esto no significa que puedas pensar positivo y curar una enfermedad grave. Significa que tus estados mentales sostenidos forman parte del entorno biológico en el que tus células viven y funcionan, y que ese entorno importa mucho más de lo que la medicina convencional ha reconocido durante décadas. El ejemplo más estudiado y documentado de la influencia de los pensamientos y las creencias sobre la biología es el efecto placebo. El efecto placebo ocurre cuando una persona recibe un tratamiento inactivo, una píldora de azúcar, una cirugía simulada, una inyección de solución salina, pero mejora de forma real y medible porque cree que está recibiendo un tratamiento efectivo. Durante mucho tiempo se trató el efecto placebo como un problema metodológico que había que eliminar de los estudios clínicos, pero investigadores como Ted Kaptchuk de la Universidad de Harvard comenzaron a estudiarlo como un fenómeno en sí mismo, y lo que encontraron fue extraordinario. El efecto placebo no es imaginario ni es simplemente que la persona cree que está mejor cuando en realidad no lo está. Produce cambios biológicos reales y medibles. En estudios con personas que recibían placebos para el dolor,
los análisis mostraron que el cerebro liberaba endorfinas reales, los mismos analgésicos naturales que produce ante el dolor genuino. En estudios con personas que recibían placebos para el Parkinson, el cerebro producía dopamina real en cantidades medibles. En estudios oncológicos, los pacientes que respondían al placebo mostraban cambios en marcadores inmunológicos concretos. La creencia, la expectativa, la confianza en que algo va a funcionar, produce bioquímica real. El pensamiento tiene consecuencias físicas medibles, y si eso ocurre con la expectativa positiva, ocurre también con la expectativa negativa. A esto se le llama efecto nocebo, y es igualmente real. Cuando una persona cree firmemente que algo le va a hacer daño, que su diagnóstico es irrecuperable, que su cuerpo está fundamentalmente roto o que no tiene capacidad de sanar, esa creencia también produce bioquímica, produce cortisol, produce inflamación, suprime la función inmune y activa vías de respuesta al estrés que hacen más difícil la recuperación. Los médicos que comunican diagnósticos de forma que generan desesperanza en el paciente, sin saberlo, pueden estar contribuyendo biológicamente a ese resultado. ¿Qué haces con todo esto de forma concreta y real? Lo primero es empezar a notar cuáles son las creencias más frecuentes y recurrentes que tienes sobre ti mismo y sobre tu cuerpo. No las que dices en público, sino las que se repiten en tu interior con mayor insistencia. Creencias como soy débil, mi cuerpo siempre falla, nunca voy a poder con esto, no soy de las personas que se curan, el estrés me va a matar. No tengo fuerza de voluntad. Estas creencias no son verdades objetivas aunque se sientan como tales. Son patrones de pensamiento aprendidos que producen estados biológicos reales y que se pueden cambiar cuando se trabajan de forma consciente y sostenida. Lo segundo es entender que cambiar los pensamientos no significa negarse a ver la realidad ni pretender que todo está bien cuando no lo está. Significa identificar los pensamientos que son distorsionados, exagerados o que reflejan miedos pasados más que la realidad presente y cuestionarlos de forma activa. La terapia cognitivo-conductual tiene décadas de evidencia demostrando que cambiar patrones de pensamiento habituales produce cambios reales en el estado emocional, en el comportamiento y, consecuentemente, en la biología del cuerpo. Lo tercero es prestar atención al lenguaje que usas cuando hablas de tu cuerpo y de tu salud. Hay personas que hablan de su cuerpo con una hostilidad y un desprecio consistentes. Este cuerpo me traiciona, mi cuerpo es un desastre, odio cómo reacciono, siempre me enfermo. Ese lenguaje no es neutral. Es información que el sistema nervioso recibe y que contribuye al estado biológico en que el cuerpo funciona. Cambiar ese lenguaje hacia uno más neutral y más honesto, sin caer en un optimismo forzado que tampoco es real, es un paso concreto que tiene efectos que van más allá de lo psicológico. Lo cuarto es incorporar prácticas que produzcan estados mentales de calma y bienestar sostenido, no como lujo sino como intervención biológica real. La meditación tiene décadas de investigación que muestran cambios mesurables en la función inmune, en los niveles de inflamación, en la actividad del sistema nervioso autónomo y en la expresión de genes relacionados con el estrés. No requiere horas de práctica diaria. Estudios con personas que meditaban 20 minutos al día durante 8 semanas mostraron cambios en la estructura y función de regiones cerebrales relacionadas con la regulación emocional y la respuesta al estrés. Es una práctica que cambia la biología de formas concretas y medibles porque cambia el estado mental desde el cual el cuerpo opera. Lo quinto es revisar la relación que tienes con la posibilidad de sanar. Hay personas que en algún nivel no creen que su situación pueda mejorar, ya sea porque han tenido muchas experiencias de decepción con tratamientos que no funcionaron, porque han interiorizado un diagnóstico como una sentencia permanente, o porque culturalmente aprendieron que el sufrimiento es inevitable y que pedir o esperar bienestar es ingenuo. Esas creencias sobre la posibilidad de sanar son parte del entorno biológico en el que el cuerpo intenta funcionar. No son neutrales, y cuestionarlas, buscar evidencia que las contradiga, encontrar personas y casos que muestren que la recuperación es posible, no es pensamiento mágico, es construir activamente las condiciones mentales que la biología de la sanación necesita para operar. Tus pensamientos no son solo palabras que pasan por tu cabeza, son instrucciones que tu cuerpo recibe y a las que responde con la única herramienta que tiene, la biología. Y cuando lo que le dices a tu cuerpo de forma consistente, a través de tus creencias, tus expectativas y tu lenguaje interno, empieza a cambiar, lo que ocurre dentro de ese cuerpo también empieza a cambiar.
No de forma instantánea, no sin esfuerzo, pero de forma real y medible, porque tu cuerpo siempre está escuchando todo lo que tú te dices. Capítulo 8. El camino de regreso. ¿Cómo empezar a sanar desde adentro sin ignorar nada de lo que sientes? Sanar no es volver a ser quien eras antes de que todo empezara. Es convertirte en alguien que por fin entiende lo que su cuerpo lleva años intentando decirle y que decide responderle de una manera diferente. Eso es importante entenderlo desde el principio porque muchas personas llegan al proceso de sanación con una expectativa que en realidad les dificulta el camino. La expectativa de regresar a un punto anterior, de recuperar una versión de sí mismas que existía antes del dolor, antes de la enfermedad, antes del estrés acumulado. Y esa expectativa, aunque es completamente comprensible, pone la mirada en el lugar equivocado. La sanación real no es un regreso, es un avance hacia una forma de vivir en la que la relación con el propio cuerpo es diferente, más honesta, más atenta y más compasiva que la que existía antes. Todo lo que se ha explorado a lo largo de este recorrido apunta hacia una misma dirección. El cuerpo y la mente no son sistemas separados. Las emociones tienen biología. El estrés sostenido produce daño acumulativo y medible. Las experiencias traumáticas se graban en el sistema nervioso y en los tejidos. Los pensamientos generan química real y la salud, entendida de forma completa y honesta, no puede atenderse solo desde el cuerpo físico sin incluir todo lo que ocurre en el plano emocional, mental y relacional. Esto no convierte la sanación en algo imposible ni en algo que requiere años de trabajo intenso antes de que algo cambie. Lo que sí requiere es una decisión real de mirar hacia adentro con honestidad, de dejar de tratar los síntomas como el único problema y empezar a verlos como la señal de que algo más profundo necesita atención. La investigadora y médica Gabor Mate, que ha dedicado décadas a estudiar la relación entre el trauma, las emociones y la enfermedad física, observó en miles de pacientes un patrón que se repetía con una consistencia notable. Las personas que sanaban de condiciones crónicas complejas no eran necesariamente las que tenían acceso a los mejores tratamientos médicos ni las que seguían los protocolos más estrictos. Eran las personas que en algún punto del proceso tomaban una decisión que Mate describe como la decisión de ser auténticas consigo mismas, de dejar de ignorar lo que sentían, de dejar de postergar sus necesidades emocionales en favor de las de todos los demás, de empezar a tratarse a sí mismas con la misma atención y el mismo cuidado que ofrecían al resto del mundo. Esa decisión no cura todo de inmediato, pero cambia el terreno biológico desde el cual el cuerpo intenta recuperarse. Y ese cambio de terreno tiene consecuencias reales sobre la capacidad del cuerpo para sanar. Un ejemplo que conecta todo esto de forma muy directa viene de los estudios realizados sobre personas con enfermedades autoinmunes, condiciones en las que el sistema inmune ataca los propios tejidos del cuerpo. Lo que la investigación ha encontrado de forma consistente es que una proporción significativa de personas con enfermedades autoinmunes tiene en su historia una combinación de estrés sostenido, trauma no procesado y una tendencia marcada a suprimir las propias necesidades emocionales en favor de las necesidades de los demás. No en todos los casos ni como única causa, pero como patrón estadísticamente significativo que aparece una y otra vez en estudios de distintos países y distintas condiciones. Y lo que también se ha encontrado es que cuando esas personas reciben apoyo psicológico adecuado, aprenden a manejar el estrés de forma efectiva y comienzan a procesar las experiencias emocionales que habían estado cargando, los marcadores inmunológicos mejoran, los síntomas se reducen, la calidad de vida cambia de formas que los tratamientos farmacológicos solos no habían logrado. Eso no significa abandonar el tratamiento médico. Significa añadir al tratamiento médico la dimensión que habitualmente se omite y que resulta ser una de las más importantes. Entonces, ¿cómo se ve el camino de regreso de forma concreta? ¿Qué pasos reales puede dar una persona que decide empezar a sanar desde adentro? Lo primero es hacer una revisión honesta del estado actual. No solo del estado físico, sino del estado emocional, del nivel de estrés sostenido, de las emociones que se cargan sin procesar, de las situaciones que se evitan, de las cosas que se callan de forma habitual. Esta revisión no tiene que ser exhaustiva ni perfecta, tiene que ser honesta. Y puede hacerse de la manera más simple que existe. Sentarse en silencio, sin teléfono, sin pantallas, sin distracciones, y preguntarse con genuina curiosidad cómo se está realmente, no cómo se responde cuando alguien pregunta en social, sino cómo se está de verdad. Lo segundo es construir una práctica diaria de atención al cuerpo.
No una práctica complicada ni que requiera horas. Puede ser tan simple como dedicar 5 minutos cada mañana a notar cómo está el cuerpo antes de comenzar el día. ¿Qué zonas están tensas? ¿Cómo es la respiración? ¿Qué sensaciones están presentes? Esta práctica, que se llama escaneo corporal en el contexto de la atención plena, desarrolla con el tiempo una capacidad de reconocer señales tempranas que antes pasaban desapercibidas. Y esa capacidad es fundamental, porque la mayoría de los síntomas físicos que se convierten en problemas crónicos comenzaron como señales pequeñas que fueron ignoradas durante mucho tiempo. Lo tercero es identificar al menos una emoción que llevas tiempo sin atender y darle un espacio real. No resolverla, no analizarla en exceso, sino simplemente reconocerla, ponerle nombre, permitirte sentirla sin actuar sobre ella de inmediato ni suprimirla de inmediato. Hay una diferencia enorme entre experimentar una emoción y ser controlado por ella, y esa diferencia se aprende con práctica. El simple acto de reconocer una emoción, de decirte a ti mismo estoy sintiendo tristeza, o estoy sintiendo rabia, o estoy sintiendo miedo, sin juzgarlo ni intentar borrarlo de inmediato, activa regiones del cerebro prefrontal que regulan la respuesta emocional y reduce la activación del sistema de alerta. Es neurociencia básica y está disponible para cualquier persona en cualquier momento. Lo cuarto es revisar las relaciones en tu vida desde la perspectiva de la seguridad que producen. El sistema nervioso sana en conexión, no en aislamiento. Las relaciones donde puedes ser honesto sobre cómo te sientes, donde no tienes que actuar ni suprimir lo que eres, donde hay una presencia real y no solo una función que cumplir, son parte del entorno biológico que el sistema nervioso necesita para actualizar sus respuestas de amenaza y aprender que la seguridad es posible. Invertir en esas relaciones y reducir el tiempo y la energía que se destinan a relaciones que producen tensión constante y exigen supresión permanente de lo que se siente, no es egoísmo. Es salud. Lo quinto es buscar acompañamiento profesional cuando sea necesario, y hacerlo sin interpretarlo como señal de debilidad o de fracaso. Hay personas que pueden hacer mucho camino solas con las herramientas adecuadas, y hay personas cuya historia emocional, cuyo nivel de estrés acumulado o cuyas experiencias traumáticas requieren el acompañamiento de alguien formado para trabajar con eso. Un buen psicólogo, un terapeuta somático, un profesional de salud mental que entienda la conexión entre el cuerpo y las emociones puede hacer una diferencia que ningún libro, ningún podcast y ningún audiolibro puede reemplazar completamente. Reconocer cuándo se necesita ese apoyo y buscarlo es una de las decisiones más inteligentes y más valientes que una persona puede tomar por su propia salud. Lo sexto es cambiar la relación con el tiempo que le dedicas a tu propio bienestar. Hay una creencia muy instalada culturalmente que dice que ocuparse de uno mismo es un acto de egoísmo, que el tiempo que se destina al propio descanso, a la propia recuperación, a las propias necesidades emocionales, es tiempo que se le quita a cosas más importantes. Esa creencia es, biológicamente hablando, falsa. Una persona que no se recupera, que no descansa, que no procesa lo que siente, que no atiende sus necesidades emocionales básicas, no es una persona más productiva ni más generosa. Es una persona que acumula deuda biológica que eventualmente el cuerpo cobra de alguna forma. Cuidarte no es quitarle tiempo a los demás, es la condición que te permite seguir estando presente para los demás de forma real y sostenible. Lo séptimo, y es quizás el más difícil de todos, es desarrollar paciencia real con el proceso. La sanación desde adentro no ocurre en semanas ni sigue una línea recta de mejora constante. Hay momentos en que algo mejora y luego parece que retrocede. Hay momentos en que el proceso de atender emociones que habían estado guardadas hace que las cosas se sientan peor antes de sentirse mejor, porque estás procesando algo que antes estaba bloqueado. Eso no es señal de que el proceso no está funcionando. Es parte del proceso. El sistema nervioso necesita tiempo para actualizarse. El cuerpo necesita tiempo para responder a un entorno biológico diferente. Y tú necesitas tiempo para desarrollar hábitos de atención, expresión y cuidado que probablemente no se practicaron durante años. El camino de regreso no tiene un mapa único que funcione igual para todos, pero tiene una dirección que es siempre la misma, hacia adentro, hacia la honestidad, hacia el cuerpo, hacia las emociones que esperan ser reconocidas, hacia la convicción de que lo que sientes importa y de que tu cuerpo merece atención real, no solo cuando algo falla de forma evidente,
sino de manera continua y preventiva. Tu cuerpo ha estado hablando todo este tiempo, con síntomas, con tensiones, con dolores, con señales que aparecían y desaparecían o que se instalaban y no se iban, y todo lo que ha estado pidiendo, en el único lenguaje que tiene disponible cuando las palabras no alcanzan, es exactamente lo que cualquier persona pide cuando necesita ayuda: que alguien lo escuche, que alguien le preste atención real, que alguien deje de ignorarlo. Ese alguien eres tú, y siempre lo has sido. Este audiolibro es una obra original de Audiolibros Secretamente. Todos los derechos reservados.